participar y compartir con ustedes algunas experiencias dentro del ámbito profesional. Excelente, doctora. Adelante, por favor, licenciada Mariela. Bien. Estamos con Patricia Paputzakis Burgos. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene una maestría en Administración de Justicia, una especialidad en Derechos Humanos, Niño, Niña, Adolescente y Justicia Penal Restaurativa. Tiene un diplomado en Violencia de Género y Derecho de las Mujeres. También es diplomada en Derechos Humanos y Resolución Estratégica de Conflictos. También tiene un diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica, diplomada en Didáctica e Innovación para la Educación Superior. Fue asesora legal del Programa Departamental de Rehabilitación de Tierras Tarija, diputada nacional en la legislatura 2010-2015, primera secretaria municipal de la Mujer y la Familia Tarija 2015-2019. Fue directora de Coordinación y Articulación Social en el Gobierno Municipal de Tarija en el año 2020. Asesora legal de la Confederación Nacional de Organizaciones de Mujeres CONIF Tarija. Asesora legal en Cámara de Mujeres Emprendedoras y Empresarias Camebol Tarija. Miembro de organizaciones de lucha contra la violencia a la mujer y actualmente es docente universitaria en la UPDS y en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Ella es Patricia Paputzakis, quien en esta noche estará compartiendo con nosotros y nosotras su experiencia sobre la Ley 348, que es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, precisamente a 10 años de su promulgación. Doctora, adelante, por favor. Muchísimas gracias por la presentación. Así es, el día de hoy a estar hablando de una ley muy importante en nuestro país. No sé si pueden ver ya la pantalla compartida. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Estamos bien. Perfecto. Bueno, la ley 348 es la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ha sido promulgada el 9 de marzo de 2013, por lo que ya estamos a 10 años de la implementación de esta ley, que sin duda ha traído una serie de modificaciones a lo que veníamos mirando, lo que es la violencia en Bolivia, en los hogares bolivianos, y sin duda ha sido una ley realmente significativa, a la vanguardia a nivel internacional y sin duda a nivel latinoamericano, pues ha insertado una serie de tipos penales y una serie de reconocimientos en favor de las mujeres. Si bien la ley es una ley amplia, una ley que viene a garantizar a todas las personas una vida libre de violencia, pero como establece nuestra Constitución, tiene especial énfasis en la protección, atención, promoción de los derechos de las mujeres en particular. ¿Y por qué nos preocupa la violencia? Porque lamentablemente en nuestro país 7 de cada 10 mujeres han sufrido en algún momento de su vida algún tipo de violencia. Y también los datos en cuanto a feminicidios son alarmantes. Una mujer muere cada 3 días víctimas de esta forma más extrema de violencia como es el feminicidio según datos del CIDEM. Lamentablemente, el feminicidio es la forma, como les decía, más extrema de violencia, donde confluyen una serie de factores, tanto de violencia física como de violencia psicológica previa al hecho más notable que es la muerte de una mujer. Por lo que estas cifras han hecho que Bolivia ponga especial énfasis en la protección, en la sanción a los agresores. Muchos dicen por qué se hacen leyes que discriminan a los hombres. Sin embargo, no es una ley que discrimine, sino que se hace acciones positivas para poder sancionar estos hechos de violencia que pareciera que están muy arraigados en la sociedad boliviana, ya que lamentablemente Bolivia ocupa el ranking latinoamericano de violencia, el primer lugar en el ranking latinoamericano de violencia, por lo que se ha precisado que se pueda realizar esta ley 348, aprobar en la Cámara de Diputados y Senadores, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, producto de estas cifras. Así que en el año 2013 se sanciona y se promulga la ley 348 para garantizar una vida libre de violencia. Pero entendamos qué es la violencia.
La violencia es esos factores que vienen a afectar la vida de una mujer. Ya puede verse desde una acción o puede ser también desde la omisión, por hacer algo o por dejar de hacer algo que vienen a humillar, vienen a lastimar el cuerpo, la psiquis de una mujer. Y este ciclo de violencia puede empezar con burlas. Escuchamos diariamente chistes, escuchamos en el cotidiano palabras, gritos, amenazas, bajo la excusa de que la otra persona está haciendo algo mal. Esta fase la consideramos como una acumulación de la violencia para posteriormente pasar a una segunda etapa donde ya hay momentos de agresiones con insultos, gritos, empujones, donde ya se manifiesta la agresión. En esta etapa podemos decir que hablamos ya de una explosión de la violencia. Y posteriormente, en la etapa número 3, hay una reconciliación entre esta pareja. Se la llama también la etapa de la luna de miel, donde después de la violencia el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar de esta manera. Entonces, hace creer a la víctima que la relación ha cambiado y lamentablemente se vuelve a confiar. Y esto es un ciclo que lamentablemente se repite una y otra vez y en esta espiral se va aumentando cada vez la violencia. Nosotros vemos a través de la práctica profesional que muchas de las mujeres que denuncian en una primera etapa, lamentablemente, producto de una serie de factores, tanto sociales como culturales, como también la sobrecarga procesal que existe en nuestro país, hacen que las mujeres desistan de la denuncia que han instaurado en un primer lugar y lamentablemente los hechos queden impunes, queden sin ningún tipo de sanción. Por lo que es importante que se pueda fortalecer tanto las diferentes políticas públicas instauradas a través de la 348, como ir cambiando también los ámbitos de la educación, de la cultura en nuestra sociedad para ir transformando estos esquemas. Los motivos por los cuales una mujer permanece en situación de violencia. Alguna vez te he escuchado decir en lo cotidiano, en el día a día, que muchas mujeres están con sus agresores, permanecen con sus agresores porque les gusta. Y en realidad creo que a nadie le va a gustar que o la otra persona agreda, nos humille, nos violente, nos insulte, porque obviamente esto tiene connotaciones no solamente físicas, sino que pueden afectar gravemente nuestra condición psicológica. Es así que muchas veces la mujer aguanta porque existe esta dependencia económica, que no tiene un ingreso económico para mantenerse. Puede ser una de las razones para no romper la relación con el agresor. También porque existe dependencia emocional, las mujeres maltratadas piensan que su agresor va a cambiar, sienten lástima, sienten pena por él. Muchas veces se cree en estas promesas que hace el agresor, que todo va a cambiar, que todo va a mejorar y la mujer sigue confiando una y otra vez en su pareja. También porque existen hijos pequeños. Muchas mujeres desean que los hijos crezcan y que crezcan con la presencia del padre y la madre. Quieren seguir formando una familia feliz, un matrimonio feliz, a pesar de las agresiones que se reciben dentro de la pareja. Y creen que solas no podrán sacar adelante su familia. Y también existe el temor a las represalias. El agresor puede generar tal miedo en la víctima que ella piensa que si lo deja sufrirá graves consecuencias, como ser acosada, que haya represalias contra su familia, incluso el miedo a ser asesinada. Y la presión social también es un motivo muy grande para que las mujeres continúen con sus agresores. Las mismas familias de la víctima y las mismas familias del agresor son las principales personas que se acercan a la víctima a decirle que no denuncie, a que permanezca con su agresor, que es el padre de sus hijos, que no tiene que ser mala, que no, cómo puede denunciar al padre de sus hijos. Entonces, la culpa también hace que la mujer se quede muchas veces en ese ciclo de violencia. También las amenazas por parte del agresor, de quitarles la custodia de los hijos
y también el perjuicio social de ser madres solteras, ¿no? Nuestra sociedad condena mucho a las madres solteras, se las mira de manera diferente, hay muchas habladurías, entonces la presión social hace que las mujeres muchas veces aguanten, que soporten la violencia existente. Ahora muchos me dirán, lo que ha hecho esta ley 348 ha servido para que algunas mujeres tomen venganza de sus parejas. Puede ser que en algunos casos se dé, pero también tenemos que ser conscientes de que las cifras nos están diciendo de que en Bolivia tenemos un grave problema de violencia que tenemos que resolver entre las diferentes instancias. Pero no podemos decir que todos los casos serían de chantaje o de mentiras, porque lamentablemente, históricamente en nuestra sociedad boliviana, hemos visto que se ha subordinado a las mujeres al tema de la casa, a vivir solamente al pendiente de su familia, no poder tener un trabajo afuera. Así que esto ha hecho de que una subordinación y una discriminación a las mujeres haya hecho que tengamos estos índices tan altos de violencia en nuestra sociedad, por lo que nuestras cifras nos están dando la razón para que podamos ir aprobando este tipo de normas que van a proteger a las mujeres en situación de violencia. Ahora vamos a ver el marco normativo. Doctorita, perdón, están solicitando si es que se pudiera hacer la presentación justamente en modo presentación, en la pantalla más grande, por favor. Sí, claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ya. Bueno. Bueno, la Constitución Política del Estado, en el artículo 9, en el artículo 11, en el artículo 15, nos establece que Bolivia garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, que en nuestro sistema de gobierno incluso habla de una equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Habla de que todas las personas, pero en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Para que se puedan aprobar leyes de desarrollo. Una de ellas es la ley 348, sin embargo, posteriormente también han salido otras leyes que van a complementar esta ley 348 y van a hacer que esta ley se haga mucho más factible para las víctimas, tanto mujeres, niños, niñas, adolescentes. Como por ejemplo la ley 1173, que es la ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niños, adolescentes y mujeres. Este orden de constitución frente a cualquier otra disposición normativa, ya que el artículo 410 de nuestra Constitución establece que tenemos una jerarquía normativa, que primero vamos a tener una Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales en el marco de derechos humanos, posteriormente vienen las leyes nacionales, estatutos autonómicos, de la legislación departamental, municipal e indígena, y los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por los órganos ejecutivos. Entonces vemos aquí que nuestra Constitución es normativa. ¿Ya? También tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, por sus siglas en inglés, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1999, la Convención Internacional Belém do Pará, aprobada mediante Ley Nacional 1599, y nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, que sería nuestro marco normativo, nuestro paraguas normativo, tanto a nivel internacional como para que podamos desarrollar leyes en el ámbito nacional.
El objeto de la Ley 348 es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Entonces, no solamente es una ley que sanciona, no es solamente una ley que viene a incorporar tipos penales, sino que habla de una serie de políticas públicas integrales que va a realizar tanto las instituciones públicas, privadas, como la población en general, porque nos está hablando de prevención, ¿no es cierto? Nos está hablando de atención, de reparación, por lo que tiene una característica de integralidad. No solamente es sancionatorio de persecución, sino que va también al ámbito preventivo. ¿Para qué? Para que las mujeres puedan vivir una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos en el marco del vivir bien. Ahora, nuestra ley 348 establece 16 tipos de violencia. En el artículo 7 de la ley 348 vamos a ver que no solamente existe la violencia física, también existe violencia feminicida, violencia psicológica, mediática, simbólica y o encubierta, patrimonial, en servicios de salud, contra los derechos reproductivos, violencia sexual, contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia laboral también en el sistema educativo, violencia en el ejercicio político y el liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos y libertad sexual, y 17, el numeral 17 nos dice cualquier otra forma de violencia que dañe a la mujer. La ley 348 nos va a dar también las instancias receptoras de la denuncia en su artículo 42, que vienen a ser la Policía Boliviana y el Ministerio Público, que es la Fiscalía. Estas instituciones vienen a recepcionar las denuncias y tienen una serie de mecanismos para que puedan recibir estas denuncias dentro de los estándares internacionales, dentro de lo que es la calidad, la calidez para las víctimas de violencia en razón de género. Podemos denunciar tanto en la Policía Nacional, o quiere decir en las diferentes EPIs, en la policía misma. También podemos acudir directamente al Ministerio Público, a la Fiscalía, para realizar nuestra denuncia. La policía tiene mandato por la ley 348 de mejorar la atención a las víctimas, y para esto se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que tiene entre sus principales responsabilidades recibir denuncias verbales. Quiere decir que una mujer puede acudir sin necesidad de un abogado, sin necesidad de un memorial, directamente a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a realizar su denuncia. Y la policía tiene el deber de recepcionar su denuncia de forma verbal. También cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho de violencia puede realizar esta denuncia de manera verbal. Como anécdota les quería contar que en una ocasión me apersoné a realizar una denuncia para una persona cercana, y la policía me indicó que no puedo hacer yo la denuncia porque no era la víctima. Entonces, en ese momento, hace varios años atrás, había la necesidad de fortalecer esta instancia policial, porque ni siquiera los operadores en ese momento conocían la ley 348. Creo que actualmente la formación de esta fuerza especial ha sido mucho más intensiva y se están recibiendo las denuncias verbales, ¿no? Porque esto tiende a mejorar. También la policía tiene el deber de auxiliar de inmediato a la mujer y a sus hijos en situación de violencia. Si nosotros llamamos a la policía debería asistir. Muchas veces en la práctica vemos que todavía esto se puede mejorar aún más, ¿no? Muchas veces
llamamos y no tenemos una respuesta inmediata. Pero la ley 348 le está mandando a la policía a auxiliar de inmediato a la mujer y a sus hijos en situación de violencia. La policía debe levantar las actas del hecho de violencia. Estas actas nos van a servir para que el día de mañana podamos realizar una denuncia, podamos realizar nuestra querella, podamos realizar nuestra imputación particular en el caso de que estemos dentro de un proceso penal. Y también debe brindar orientación sobre los recursos que la ley les otorga. La policía reúne las pruebas dentro de la dirección funcional del Ministerio Público. La policía puede levantar actas, puede tomar declaraciones, puede realizar una serie de diligencias que el Ministerio Público va a dirigir. También la policía debe acompañar a las víctimas a los servicios de salud y promover la atención inmediata de la mujer en situación de violencia. Por ejemplo, en el caso de una violación, no podemos esperar hasta que sea día lunes y nos encontramos en un día viernes. Inmediatamente se debe acudir al centro de salud para poder realizar esa valoración inicial de un médico y que posteriormente podrá ser homologada en medicina legal de la Fiscalía o el Ministerio Público. La policía debe comunicar al fiscal el hecho de violencia, hacer seguimiento del caso por 72 horas. La FELCB estará en todos los lugares donde haya presencia de la policía boliviana como una fuerza especializada en atención de casos de violencia. Ahora, si hablamos de las responsabilidades del Ministerio Público, el Ministerio Público puede recibir denuncias verbales o escritas, puede adoptar medidas de protección en favor de la mujer y sus hijos, puede solicitar al juez la homologación de las medidas de protección asumidas, dirigir la investigación, pedir pruebas médicas, reconstrucciones, peritajes, solo cuando sean indispensables, requerir apoyo legal gratuito para mujeres de escasos recursos, requerir la intervención de traductores e intérpretes y por todos los medios evitará careos y la revictimización. Por revictimización queremos decir que una mujer no tenga que ir a relatar una y otra vez su historia en una serie de escritorios, ¿no? Porque primero, antes se realizaba la entrevista por medio de la psicóloga, la trabajadora social, luego iba a donde la abogada, luego en la policía le preguntaban también, en el Ministerio Público tenía que volver a relatar. Entonces lo que se hace ahora es condensar esta declaración y que esa misma declaración sea grabada para que en el marco de esa única y primera declaración se puedan realizar incluso peritajes para que no caigamos en la revictimización una y otra vez. Ahora, también existen instancias promotoras de denuncias. El Ministerio Público y la policía eran instancias receptoras de denuncias y también tenemos otras son promotoras de denuncias. Por ejemplo, tenemos los servicios legales integrales municipales, que son estos servicios que dependen del gobierno municipal y que constan de un equipo multidisciplinario. Abogada, psicóloga y trabajador social, que van a hacer el acompañamiento a las víctimas de violencia. Las defensorías de la niñez y adolescencia tomarán también la denuncia si se trata de hechos que involucren a menores de edad. Los servicios integrados de justicia plurinacional, que son los SICPLU, van a asesorar sobre la prevención, van a informar sobre los derechos, van a absolver toda duda, van a solicitar atención, van a elaborar informes. También tenemos otra instancia dependiente del Ministerio de Justicia, que es el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, el CEPDAVI, que justamente es una instancia también multidisciplinaria que va a atender a personas de escasos recursos. Y en el caso de comunidades indígenas, originarias, campesinas, pueden acudir directamente a sus autoridades más próximas para que les reciban la denuncia. E incluso ellos podrán imponer algunas medidas de protección si no hubiera el Ministerio Público de manera cercana, ¿no?
Ahora la ley 348 nos está indicando en el artículo 46 que los hechos de violencia no son conciliables. De manera expresa, la ley prohíbe la conciliación. Dice, la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida e integridad sexual, por lo que no se reconoce la conciliación. Excepcionalmente, dice, la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia. Lo que estábamos escuchando también en la práctica era que en algunos servicios se estaba llamando al agresor, se estaba llamando a la víctima para tratar una conciliación. Esto tiene incluso una responsabilidad penal para aquellos funcionarios del Estado que estén promoviendo conciliaciones. Está absolutamente prohibido que los funcionarios, que servidores públicos puedan promover esta conciliación. Dice, por única y exclusiva vez, la víctima podrá promover la conciliación y no será posible en casos de reincidencia. A partir de la ley integral para garantizar una vida libre de violencia, se incorporan nuevos tipos penales contra las mujeres y las niñas y pasan a ser considerados como delitos. Sus autores pueden ser sancionados penalmente. Por ejemplo, se incorpora a nuestro Código Penal, dentro del artículo 84, el feminicidio, que tiene una sanción prevista de 30 años sin derecho a indulto. En nuestro país, la pena máxima es la privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto, por lo que el feminicidio tiene esta pena máxima. Quien mate a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias: el autor sea o haya sido cónyuge, conviviente, pareja de la víctima o ligado a esta de una forma análoga en una relación de afectividad o intimidad. Quiere decir que hay que cumplir una serie de requisitos para que sea considerado feminicidio. Si se trata, por ejemplo, de un hecho de robo en la esquina de un banco, no podríamos hablar de un feminicidio porque no se cumplen estas características que estamos abordando. Por ejemplo, por haberse negado la víctima a establecer con el autor una relación de pareja, afectividad o intimidad. Que la víctima esté en situación de embarazo, que la víctima esté en situación de subordinación o dependencia respecto al autor, o tenga con este relación de amistad, laboral o de compañerismo, que la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, cuando con anterioridad al hecho de la muerte la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual o económica cometida por el mismo agresor, cuando el hecho haya sido precedido por delito contra la libertad individual o sexual, cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas, cuando la muerte sea el resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. Por lo que, como estamos viendo, se tiene que cumplir una serie de características, ¿no es cierto? No podemos decir que cualquier muerte de una mujer se considere como feminicidio. Ahora, la violencia familiar también está establecida en la ley 348. Indica quién agreda de manera física, psicológica o sexualmente dentro de estos casos, siendo cónyuge, conviviente o mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, haya tenido hijos con la víctima, ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes, consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta 4º grado. La persona estuviese encargada del cuidado o guarda de la víctima. También se considera violencia familiar. Incluso si se tratara, por ejemplo, de violencia en la familia cometida por un cuñado hacia su cuñada, podríamos considerar como violencia familiar. Entonces, aquí está incluida toda la familia que agreda física, psicológica o sexualmente.
Otro tipo penal establecido en la ley 348 es la esterilización forzada, que tiene una pena privativa de libertad de 5 a 12 años de cárcel. El tipo penal establece que quien prive a otra persona de su función reproductiva de forma temporal o permanente, por ejemplo, ligadura de trompas, sin su consentimiento expreso, libre e informado, va a tener esta sanción de 5 a 12 años de cárcel. Y esto se ha dado en el plano internacional, por ejemplo, como una política de Estado. Tenemos un caso del vecino país de Perú, que ha realizado esterilización forzada a toda una comunidad indígena originaria, y esto ha tenido sanciones de delitos de lesa humanidad. Entonces, siguiendo estos casos que han sucedido a nivel internacional, ya también en Bolivia tenemos dentro de nuestro Código Penal el delito de esterilización forzada, que anteriormente no estaba establecido. Ahora también se han incorporado los actos sexuales abusivos, quien durante una relación sexual consentida obliga a su pareja o cónyuge a soportar actos de violencia física y humillación. Esto también era un tema muy normalizado, por ejemplo, en matrimonios o en parejas estables, se realizaban actos sexuales abusivos y no se consideraba delito porque era dentro de una relación consentida. Ahora ya tenemos dentro de nuestra normativa nacional esta clasificación y van a tener una sanción de 4 a 6 años de cárcel. La pena se agravará cuando se obliga a tener relaciones sexuales con terceras personas. Acoso sexual, quien teniendo una posición jerárquica o de poder, hostigue, persiga, exija, amenace con producirle un daño, perjuicio, condicione la obtención de un beneficio u obligue a otra persona a mantener una relación o realizar actos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos para su beneficio o de una tercera persona. Esto más que todo se da en el plano laboral. Muchas veces hemos conocido casos de acoso sexual y va a tener una sanción de 4 a 8 años de cárcel. La pena se agravará cuando el delito sea cometido por un servidor o servidora pública. La violencia económica tiene como característica aquella persona que limite o restrinja la libre disposición del ingreso económico de la mujer, destruya u oculte documentos justificativos de dominio, identificación personal, títulos profesionales o bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo de la mujer que le sean indispensables para ejecutar sus actividades habituales. Restrinja el cumplimiento de sus obligaciones económicas familiares. Controle los ingresos o recursos monetarios que ingresan al hogar mediante violencia psicológica, sexual o física. Impida que la mujer realice una actividad laboral o productiva que le genere ingresos. También esto es algo que se da con mucha frecuencia, que en la pareja se prohíba que la persona pueda trabajar, que pueda además tener ingresos por el trabajo que realiza, que no disponga de su salario, que sea controlado ese salario, tal vez mediante la cuenta bancaria. Hemos tenido algunos casos que lamentablemente se restringía la libertad económica a las mujeres. También tenemos la violencia patrimonial, que está caracterizada o el tipo penal lo cumple quien por cualquier medio impida, limite o prohíba el uso, disfrute, la administración, transformación o la disposición de bienes propios de la mujer, con quien mantenga una relación de matrimonio o unión libre. Aquí vamos a tener sanción de días multa de 100 a 365 días multa. Y también un nuevo tipo penal que se incorpora es el incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Por ejemplo, en este artículo están obligados a proteger a las mujeres en situación de violencia las instituciones que hemos mencionado: el Ministerio Público, la Policía Nacional, los SLIMS, los SIGPLU, los CEPDAVIS, tienen que proteger a las mujeres y los funcionarios que propicien impunidad o obstaculicen la investigación van a tener una sanción de trabajos comunitarios
de 90 a 120 días e inhabilitación de 1 a 4 años para ejercicio de la función pública. También se va a sancionar penalmente quien, empleando la violencia de cualquier tipo, física, psicológica o sexual contra una mujer, ocasione que ella aborte. Esto también va a ser sancionado penalmente y va a tener sanción privativa de libertad. Sobre actos de violencia que generen lesiones, se aumentó la pena en los delitos de lesiones gravísimas, ampliando su definición. Se pasa a considerar como lesiones graves y leves el daño físico o psicológico, que deje en incapacidad de 15 hasta 90 días a la mujer. El delito de violación es más completo y con pena agravada, independientemente de la edad de la víctima y que la mujer haya tenido hijos o hijas que se dé dentro del matrimonio, y abarca también la introducción de objetos, no solo del miembro viril, ni por las vías que se realice. La ley considera también que la violación de personas con enfermedades mentales, aunque no hubiera sido de manera forzada o no haya existido intimidación. El abuso deshonesto que se cometía mediante la anterior ley pasa a llamarse abuso sexual y se incrementa la pena de 6 a 10 años de cárcel. Y si la víctima es niña, niño o adolescente, la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años. También pasa a ser sancionado el rapto en todo, porque anteriormente el Código Penal establecía, ¿no?, rapto con miras matrimoniales, decía el tipo penal. Quedaba exento de culpa si posteriormente contraían nupcias. Ahora, mediante la ley 348, también va a ser sancionado ese rapto en todos los casos, aunque se contraiga matrimonio con su agresor. Entonces, veíamos que se han incorporado estos tipos penales, ¿no? La violencia económica, la violencia patrimonial, la sustracción de utilidades, de actividades económicas familiares, la esterilización forzada en el artículo 271, la violencia familiar o doméstica, los actos sexuales abusivos, los padecimientos sexuales, el acoso sexual, el aborto forzado, el incumplimiento de deberes de protección a las mujeres, el feminicidio, que ya veíamos las características que debe cumplir el feminicidio para que sea considerado como tal. Ahora, ¿quiénes pueden denunciar? Puede denunciar en estas instancias receptoras de la denuncia, que hemos dicho que son el Ministerio Público y la Policía Nacional, y también en las instancias promotoras de denuncia, que son el SLIM, la Defensoría de la Niñez, el CICLU, el CETAVI. Puede denunciar la víctima y los familiares, pueden denunciar vecinos, profesores, directores, el personal de unidades educativas, médicos, el personal de salud, de cualquier centro de salud, hospital o clínica que tenga la primera intervención en personas que han sufrido violencia, tienen el deber de denunciar. No pueden llegar una mujer golpeada a un centro de salud y ellos simplemente atenderla con un calmante, sino que tienen ese deber de informar a las autoridades qué clase de intervención han realizado a esa persona. También las autoridades indígenas, originario, campesinas de las comunidades tienen la potestad de realizar su denuncia, y finalmente cualquier persona que conozca el hecho puede realizar la denuncia ante estas instancias. Tiene que llevar el documento de identidad, ya sea un original o una fotocopia. Sin embargo, no es un requisito restrictivo, ¿no? La característica principal de la ley 348 es que es una ley informalista, que no va a pedir una serie de requisitos para que la mujer denuncie, o algún familiar o cualquier persona que haya tomado conocimiento tenga que presentar requisitos. Ante la falta de requisitos, por ejemplo, el croquis, por ejemplo, la falta de carnet de identidad, igualmente la instancia debe recepcionar la denuncia y no va a ser un impedimento para que no se pueda denunciar.
todas estas instancias de las que hablábamos tienen la obligación de brindar una atención integral, gratuita. Esto es muy importante, que sea gratuita. La orientación, la información, el acompañamiento también es gratuito y si se necesita, debe derivarse al apoyo legal, al apoyo psicológico, con el respaldo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, desde la denuncia hasta la conclusión del proceso. Ahora, aquí sobre el personal que atiende estas instancias promotoras o receptoras de la denuncia, la ley 348 establece que deben ser personal técnico especializado. El personal que trabaja en estas instancias tenga esa experiencia profesional, tenga los diferentes procesos de capacitación, de formación, para que realmente puedan garantizar que esas mujeres sean atendidas con calidad y calidez. Ahora, ¿qué derechos tiene una persona que se presenta ante estas instancias al ser atendida? En cualquiera de estos lugares donde se acuda a denunciar, la víctima tiene derecho a ser atendida de forma gratuita, con respeto, con dignidad. Puede pedir un traductor o intérprete si es que no hablara el idioma castellano. Todos los centros de salud tienen la obligación de atender a las mujeres en situación de violencia. Cualquier profesional de salud que preste servicios en hospitales, clínicas, postas, podrá extender el certificado médico respecto a las lesiones o impactos físicos de la violencia. Los seguros médicos prestarán atención médica y psicológica a las mujeres en situación de violencia. No se promoverá la conciliación con el agresor si la vida o la libertad sexual están en peligro. Contar con información oportuna sobre todo el proceso, evitar contacto con el agresor para garantizar la protección de la víctima y, fundamentalmente, evitar la revictimización. En el caso de las personas que viven en el área rural, pueden realizar igualmente sus denuncias de forma verbal ante las autoridades comunitarias, también de forma gratuita, quienes tienen la obligación de disponer medidas de protección en favor de la víctima de violencia. Ahora, ya procedimentalmente, si hablamos, como les decía, el proceso debe ser gratuito, no debe tener la víctima que pagar ningún valorado ni ningún costo adicional. En el caso de que el agresor no se presente a la primera audiencia, va a ser declarado rebelde y se puede presentar cualquier certificado médico de cualquier centro de salud, tanto público como privado, y el fiscal debe encargarse de homologarlo ante el médico forense. También tenemos los diferentes tipos de violencia que se dan en el ámbito laboral, por ejemplo. Las mujeres que sufren violencia en entidades, empresas públicas y privadas deben reglamentar en su normativa interna la tolerancia y flexibilidad de horarios de trabajo para las mujeres en situación de violencia. ¿Qué quiere decir? Que en los diferentes reglamentos de las instituciones debe incorporarse esta salvedad. ¿Qué va a pasar si la mujer en situación de violencia empieza a llegar tarde? Debe estar establecida la flexibilidad necesaria, que con solo la presentación de la denuncia, las mujeres en situación de violencia podrán tener horarios diferenciados, permitiéndoles asistir a los actos procesales, informarse de su proceso, recibir tratamiento médico, recibir terapia psicológica. Entonces, las instancias como, por ejemplo, las instituciones públicas, la gobernación, los gobiernos municipales, deben tomar en cuenta esta situación que está atravesando la persona. En cuanto a los servicios de salud, si una persona es detectada con cualquier tipo de violencia, el personal tiene esta obligación de reportar de forma inmediata a la FELCB o al SLIN más próximo. Durante el examen médico se debe preservar la salud, dignidad de la examinada, evitando nuevamente la revictimización. Una copia del certificado médico debe obligatoriamente adjuntarse al historial clínico, según el artículo 20 de la ley 348. Ahora, una figura que se crea también con la ley 348 es la figura de las promotoras comunitarias. Las promotoras comunitarias son mujeres que han atravesado un proceso de violencia también y que han salido adelante. Estas mujeres pueden
recibir capacitación a través de los servicios legales integrales municipales o también de parte del Ministerio de Justicia, que permanentemente está realizando estas capacitaciones. ¿Para qué? Para prevenir nuevos hechos de violencia, para que mediante el conocimiento y la práctica de valores, actitudes, habilidades, puedan evitar que se siga realizando este círculo de violencia. Es por esto de que la ley 348 está estableciendo de que también la sociedad civil tiene responsabilidad, tiene parte en la prevención, no solamente delega a las instancias, a las instituciones, sino también a personas, organizaciones de mujeres de la sociedad civil que puedan acompañar a las víctimas. Y se ha establecido 3 criterios: la prevención individual, la prevención colectiva y la prevención estructural. La prevención individual tiene que ver con esos grupos, con esa terapia psicológica individual que recibe la víctima de manera individual. La prevención colectiva tiene que ver con estos grupos de autoayuda de otras mujeres que también han atravesado la situación de violencia y que pueden generar grupos de respuesta inmediata, de apoyo de unas a otras. Y la prevención estructural tiene que ver con las políticas integrales que debe realizar el Estado para poder prevenir nuevos hechos de violencia, llámese en la educación, llámese también en la atención en las diferentes instituciones del Estado. Ahora, las promotoras comunitarias van a identificar los casos de violencia. Y ya que la violencia está presente en diferentes ámbitos donde se desenvuelven las mujeres y es reconocida por el sufrimiento y daño que provoca. Y es ahí cuando las promotoras las acompañan y remiten el caso y hacen seguimiento. Por ejemplo, las juntas de barrios, los vecinos, las vecinas pueden conocer estos hechos de violencia y pueden ayudar a que la mujer tome la decisión de denunciar, acompañarlas al SLIM más cercano, acompañarlas a la policía o al Ministerio Público. Esa es la labor que realizan las promotoras comunitarias. También la contención y orientación es muy importante porque cuando se presenta un hecho de violencia se tiene que mostrar ese interés en ayudar para que la víctima hable, se desahogue, e informar a las promotoras comunitarias que no va a resolver los problemas, pero sí pueden acompañarlas para realizar la denuncia en las instituciones que corresponden. El acompañamiento a la denuncia también es muy importante, ya que estas promotoras comunitarias van a acompañar a estas mujeres para que no sigan sufriendo violencia hasta que haya cesado la misma y se encuentren fuera de peligro. En caso de ser necesario, se las acompaña al centro de salud o, en su caso, a una casa de acogida. También las promotoras comunitarias hacen seguimiento y hacen incidencia, realizando seguimiento de todos los casos en las diferentes instituciones que intervienen dentro del proceso de violencia. Ahora, si la violencia tiene un impedimento de más de 15 días o la mujer ha sido agredida sexualmente, estas denuncias deberán ser atendidas por la justicia ordinaria. Ya no va a solamente quedar en el plano, por ejemplo, de la justicia indígena originaria, sino que directamente van a pasar a la justicia ordinaria para que el proceso se substancie en esta vía. Mediante la ley 348, los procesos van a ser más simples y más ágiles. La ley establece que apenas una juez o jueza conozca del caso de violencia, debe dictar inmediatamente medidas de protección para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos, laborales, en tanto se desarrolla el proceso, además de dictar medidas cautelares para que el agresor esté presente en el juicio. Entonces, estas medidas de protección van a darse de manera inmediata y van a darse con prioridad, ¿no es cierto? En Bolivia se va a tener una audiencia para dictar estas medidas de protección donde va a participar el denunciado y después de la imputación se va a dictar estas medidas de protección, se van a dictar de manera inmediata cuando el juez conozca el hecho. Las mujeres en situación de violencia están libres de pagar valores, legalizaciones, notificaciones, formularios,
testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros en todas las reparticiones públicas. Todas las instancias vinculadas a casos de denuncia deben guardar la confidencialidad sobre su identidad, excepto que se pida expresamente que no sea así. Por ejemplo, si un fiscal conoce el hecho de violencia de una mujer muy conocida, no puede divulgar esta información a sus compañeros de trabajo, tal vez a otros fiscales, no puede comentar en su casa de un hecho que ha conocido mediante la oficina, sino que debe guardar absoluta reserva, ya que el artículo 86 de la ley 348 está estableciendo esta confidencialidad, esta reserva, incluso con responsabilidad penal para aquellos funcionarios que no cumplan con esta confidencialidad. La mujer no debe probar la situación de violencia. La ley establece que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, tiene la obligación de probar en todo el proceso penal los hechos que atenten contra la vida, la seguridad y la integridad física, psicológica o sexual de las mujeres. Podemos pedir copias simples o legalizadas de todas las actuaciones contenidas en la investigación. Ahora también se crean las casas de acogida y refugio temporal. Una mujer en situación de violencia podrá ser remitida a una casa de acogida y refugio temporal. Esas casas generalmente dependen de los gobiernos departamentales, ya que por Decreto Supremo 4550, que es el reglamento a la Ley 348, se ha dado un presupuesto específico para la construcción de estas casas de acogida y refugio temporal para víctimas de violencia. Por lo que los administradores de justicia y organizaciones civiles van a poder remitir a las víctimas a estas casas de acogida y refugio temporal. En estas casas no se tendrá ningún contacto con el agresor o con los familiares, ni podrán promover la conciliación entre partes. Esto establecido en el artículo 26 de la Ley 348. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia también va a desarrollar actividades de forma exclusiva en el tema de violencia permanente. Las funciones van a ser también específicas y especializadas. Va a tener un presupuesto suficiente para el cumplimiento de estas funciones establecidas en la Ley 348 y la FELCB va a realizar el seguimiento a las mujeres en situación de violencia por 72 horas mediante visitas domiciliarias u otras. Luego de este plazo se realizarán visitas periódicas hasta que cese la situación de riesgo. Todas las instancias promotoras y receptoras de la denuncia deben brindar información de manera ágil, adecuada a las mujeres en situación de violencia sobre sus derechos, las acciones a seguirse dentro del proceso administrativo y judicial pertinente, los servicios, mecanismos de apoyo y medidas de protección disponibles. Bueno, de esa manera hemos hablado sobre la Ley 348, sobre los nuevos tipos penales que se crean a partir de esta ley y también de las distintas instituciones que han sido fortalecidas a partir del trabajo como política pública de prevención, atención, persecución, sanción de los hechos de violencia. Por lo que podemos decir que Bolivia se encuentra con una ley bastante a la vanguardia a nivel latinoamericano. Es una ley que presenta muchos pasos que estamos adelante respecto a nuestros vecinos y podemos decir que esta ley es realmente ejemplar. Sin embargo, a 10 años de la implementación también podemos decir que todavía no se han dispuesto los presupuestos especiales, específicos para que realmente se cumpla a cabalidad esta ley, porque muchas veces estamos hablando de instancias especializadas, estamos hablando de instituciones fuertes, pero cuando vamos a presentar una denuncia resulta de que todavía tenemos estos obstáculos, como por ejemplo el personal que no ha sido capacitado todavía, como por ejemplo que los juzgados de violencia todavía no tengan esa especialidad única de violencia, sino también estén viendo, por ejemplo, temas de corrupción. Los juzgados especializados son contra la corrupción y también contra la violencia, cuando la ley 348 está estableciendo que van a ser juzgados específicos
especializado solamente en violencia, ¿no? Todavía, ante la falta de este presupuesto, vemos que hay muchos pasos todavía que dar, pero indudablemente se han dado situaciones que han avanzado bastante en cuanto a la atención y prevención de los hechos de violencia. Entonces quedo atenta a sus consultas, sus preguntas para poder absolverlas de la manera más clara.